Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias al equipo de Filopueblos y a la Sociedad Chilena de Filosofía y a todas las personas aquí presentes. Es un motivo de orgullo y de esperanza el que estemos haciendo un congreso de filosofía en un pueblo y hablando de esta realidad que es la de una gran parte de la población mundial, ¿no? Y que implica una serie de cuestiones que son radicales en la vida humana. Voy a empezar con una pregunta, una pequeña reflexión que en el aula da bastante juego, que es pensar en alguna actividad que hacemos a diario, qué trabajos son necesarios y qué materias son necesarias para que la podamos realizar. Voy a ahorraros el tiempo y voy a contaros mi desayuno de todos los días. Bueno, yo desayuno un café de Nicaragua, de una cooperativa que viene a través de redes de comercio justo y que llega a nuestro pueblo porque la Casa Azul es parte del sistema de comercio justo, ¿no? En Asturias. Le pongo leche. No puede ser leche de un productor, Guzmán, un ganadero ecológico de nuestra zona, a 6 kilómetros de Navia, porque no se puede vender la leche de productores a consumidor. Entonces tenemos que comprar leche ecológica. Antiguamente era la de Guzmán, la empresa a la que vendía Guzmán, que iba a Villalba, de Villalba a Valladolid y de Valladolid a mi pueblo, y así eso es la eficiencia, ¿no?, de este sistema. Es muy eficiente, que nos permite tener leche ecológica en todas partes, incluso a 6 kilómetros de donde se produce. También usamos panela, que viene de caña de azúcar, hace falta la caña de azúcar. Hace falta una cafetera, una electricidad, por supuesto vivo en una casa que estuvo diseñada por algún arquitecto. A rato se despistó, parece, pero bueno, eso es lo de menos. En fin, hace falta que estemos conectados en casa a una serie de abastecimientos energéticos de agua, etcétera, ¿no? Hace falta una taza en la que beberlo, en fin. Que si lo pensamos bien desde las poblaciones campesinas de países tropicales, que son las que cultivan el café, a los ganaderos de donde sea, de algún lugar, tiene que haber ganaderos y ganaderas cuidando el ganado. Tiene que haber gente que trabaje en la industria, tiene que haber gente que trabaje en el transporte, tiene que haber gente que trabaje en los supermercados donde compramos las cosas o lo que sea. Es decir, tiene que haber un montón de gente haciendo un montón de trabajos para que hagamos algo cotidiano como es tomarnos un café. Los que hacen empresas de cerámica, que hacen el mobiliario de cocina, los muebles y efectivamente la casa, la traída de agua y todo eso, ¿no? Bien. O sea, es decir, una acción cotidiana de cualquiera de nosotras hace necesario el trabajo en muchos lugares distintos de multitud de personas. Si le sumamos los trabajos de cuidados necesarios para que cada una de nosotras seamos la persona adulta que somos, pues son muchos más trabajos, ¿no? Y nos une en el tiempo a todas aquellas personas que nos cuidaron, esa cultura en la que nos cuidamos, y nos lleva también a pensar, digo yo, en esa gente joven que anda por ahí. Bueno, muchos aquí presentes sois jóvenes, no tenéis 30 años, o sea que es una alegría también. También nos cuidaron, ¿no? Y también nos cuidamos ahora. Bien, las generaciones futuras, como dice un famoso texto muy repetido, bueno, en la enseñanza secundaria creo que lo usamos bastantes personas, ¿no? Aquello de que no somos los dueños de la tierra, la hemos recibido de nuestros descendientes. Bien, todo esto ocurre en un momento en el que hay un conjunto de crisis sociales y ambientales. Yo no utilizo el término medio ambiente porque tampoco me gusta tomar medio café. Tomo el café entero y me gusta el ambiente entero. Entonces, las cuestiones son ambientales. El environment, traducido erróneamente, creo yo, al castellano como medio ambiente, nos distorsiona la imagen de lo que hablamos. Todo lo que sucede tiene un impacto social y ambiental. La eficiencia a la que se aludía antes habría que medirlo, lo que pasa es que el sistema en el que estamos, del que voy a hablar ahora, no lo contempla. La eficiencia social, la eficiencia ambiental y, bueno, si se quiere, la eficiencia económica. La crisis actual climática es una crisis de la naturaleza producida por la acción humana, no de todo el mundo igual, ¿eh? Ahora lo comentamos. Y hay unas crisis sociales inmensas. Las guerras, que no solo es la de Ucrania, que son grandes ecocidios, aparte de la violencia sobre las personas, que consumen territorio, consumen recursos y consumen personas, y los movimientos migratorios.
Las pateras en las que llegaron esta semana más de 1.300 personas al Hierro, o las que llegaron a Italia, sabéis, ¿no? Vienen en barcos de pesca que no les sirven para pescar porque los barcos factoría europeos están esquilmando los bancos pesqueros de África. Esto no me lo inventé yo, esto está ahí, ¿no? Además de la explotación de los territorios interiores, del extractivismo. Las soluciones que da nuestro sistema, el sistema imperante, son las de siempre. La reducción del gasto, etcétera, etcétera. Porque es un sistema, y recordáis la diapositiva de Salvador, estabais bastante atentos, ¿no? La que ponía es un sistema urbanocéntrico, tecnoindustrial, etcétera. Ese sistema no admite contestación. Es un sistema dogmático. Es una religión. Lo dijo en 1921 Walter Benjamin en un artículo que lleva por título El capitalismo como religión. Muy interesante de revisitar en estos momentos, ¿no? A pesar de ello, a pesar de la evidencia climática, de la evidencia social y de la evidencia económica, lo que gasta, por ejemplo, medido en eficiencia económica sería mucho más barato colocar aviones franceses en Senegal para llevarse a toda la persona que quiera emigrar, posarlos en el aeropuerto de París y luego ya ver qué hacían. Es más barato. En vidas y en dinero. Porque lo que se gasta en vigilancia en el Mediterráneo para que no lleguen las pateras o en salvar a esas personas, eso es un dineral. Sería mucho más barato que quien quiera ir a un lugar pueda ir, ¿no? Pero esto, el comercio internacional no lo permite, ¿no? Bueno, estamos entonces ante un sistema que funciona de una manera dogmática, sigue dando las mismas soluciones año tras año, crisis tras crisis, pero sin embargo están suficientemente contestadas, tanto en la academia como en la realidad. La multitud de iniciativas de vida viables que se están llevando a cabo en todo el mundo, que permiten vivir con dignidad a tantas y tantas personas, pero también la teoría. Hablamos de una economía, decía, que está centrada en un único elemento, que es el beneficio económico, ¿no? La fe en el crecimiento, además, indefinido. Esto es un absurdo de conocimiento, pretender el crecimiento infinito en un planeta que es finito aboca inevitablemente a crisis. No reconocerlo, bueno, pues es un fruto de ese dogmatismo, ¿no? Es lo que llamaba Calvo Roy hace ya mucho tiempo el síndrome más madera. Estamos en un tren como los hermanos Marx, alimentando la máquina, destruyendo el tren para alimentar la locomotora que nos lleva al abismo, ¿no? Bueno, decía que está en la academia suficientemente demostrado que hay alternativas y que son viables. De hecho, aludí antes a Andrea también, o sea, la ponencia de Andrea y la de Salvador y lo anterior también, todo ello, yo creo que es la prueba. Nosotros queremos hacer un poco este testimonio desde lo que significó para mí, por lo menos, por eso lo cito en la presentación, ¿no? Mi experiencia en una aldea de población retornada a Guatemala hace 30 años, ¿no? Hace 30 años ocurrió la publicación de Ecofeminismo, una obra que yo creo que es fundamental en la construcción de una crítica a este sistema. Ocurrió también la preparación del levantamiento zapatista, que se llevó a cabo el 1 de enero de 1994. Elena y yo estábamos por aquellas tierras y bueno, veíamos lo que era el capitalismo en acto, ¿eh? De Chiapas, un dato solo, de Chiapas, donde hay una presa hidráulica enorme, salía el 80% de la energía que nutría a la Ciudad de México. El 80% de las viviendas de Chiapas, mayoritariamente población maya, no tenían suelo, eran de suelo de tierra apisonada. Esto se llama extractivismo. Cuando la población maya se rebela, se pone en pasamontañas y toma algunos pueblos, la respuesta es inmediata. Por un lado, quítense el pasamontañas para saber quiénes son, con quiénes hablamos. Antes eran todos iguales, putos indios, no había ningún problema, ¿no? No interesaba su identidad personal, interesó cuando se posicionaron claramente en contra de un sistema. Y la otra fue desplegar al ejército por todo Chiapas y toda la frontera.
A día de hoy hay una guerra entre cárteles de la droga y el ejército de México no aparece por ahí. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar, ¿no? Bueno, pues el levantamiento zapatista fue con ocasión de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá. En concreto, sabemos a día de hoy, ese Tratado de Libre Comercio que permite que las mercancías circulen, bueno, más bien hacia México que hacia el norte, tienen más problemas, pero desde luego las personas no pueden circular, es el libre comercio. Bueno, pues Bandana Siga. Yo recomiendo también cualquier texto de Yayo Herrero, es expresivo de esto, de la necesidad de una economía dentro de los límites del planeta y que defienda la vida. Eso es lo que significa la economía. Y hay otras redes de economía social y solidaria, pero aquí hay personas que estamos implicadas en ellas, ¿no? Eso por la parte de las prácticas. Más teoría, bueno, pues tenemos, qué sé yo, el origen de todo esto, una narración muy coherente histórica, es la de las venas abiertas de América Latina, yo creo. Y más recientes, bueno, Silvia Federici, cómo se constituye el capitalismo y aplasta a las mujeres. Bueno, hay una serie de textos en España también muy importantes, Ramón Fernández Durán, El tsunami urbanizador español y mundial, o La crisis del capitalismo global, y el último póstumo que tuvo que acabar otro compañero, que es La espiral de la espiral de la energía, ¿no? Es decir, hay suficiente obra que demuestra la inviabilidad económica de este sistema en el que estamos, ¿no? Que ignora los límites a los que se somete a las personas y los límites del planeta en general. Pero además tenemos otras publicaciones que creo que son muy relevantes. Bueno, por ahí traigo algún número. Una es Ecología Política, número tras número va profundizando desde muchas perspectivas en estas problemáticas. Papeles para el cambio social, y una revista que tenemos hoy aquí a varios de sus componentes y varias personas de las que están implicadas, que es un soplo de aire fresco y una inyección de esperanza cada vez que sale un número, ¿no? A mí me está evitando bastantes antidepresivos, o sea que podríamos decir que tiene efectos sobre la salud, ¿no? Que es soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas. Que luego, bueno, tenemos que citarlos porque es necesario para alguna de las cuestiones que voy a decir. Bien, en todo caso, y por si esto fuera poco, ya a nivel teórico, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, es una expresión del occidente. Por si esto fuera poco, la academia tiene reconocidos con el premio Nobel a personas que plantean cosas de las que ya salieron aquí como alternativas. En 1998 le dieron el Premio Nobel de Economía a Amartya Sen por sus trabajos que llevan a enunciar el índice de desarrollo humano, con todos los límites que se quiera, que es algo mucho más descriptivo de realidades y de la evolución de la vida de las personas que el Producto Interior Bruto o cualquier otro de estos indicadores puramente económicos. Medir una sola cosa y en base a esa cosa decidir políticas, que es lo que vienen haciendo las instituciones monetarias, pues se queda bastante corto respecto a la vida de las personas, ¿no? El siguiente premio Nobel fue en 2001 a Joseph Stiglitz, crítico precisamente también con eso, y constructor de teoría económica alternativa a los dogmas neoliberales. Y el último, el premio Nobel de 2008 a Elinor Ostrom por sus estudios de los bienes comunes. Aludimos a ellos continuamente. Un bien común es el de poder juntarse y hablar, por eso pusimos la sala en círculo, que nos une con Grecia también y el Ágora. Queremos construir el conocimiento colectivo y tenemos también que ser coherentes en la técnica. Vivimos en una tecnosfera en la que se introduce acríticamente, incluso en las aulas, cualquier tecnología. Lo último fue, me pusieron en las aulas son tablets patroles. Son tablets de 1,5 metros. Claro, un troll de 4 metros podría llevárselo debajo del brazo como llevamos el teléfono, ¿no? Y sin embargo, para poner una clase así encuadrado, es una batalla diaria con un montón de gente, ¿eh? Bien, construimos el conocimiento y no hay un arriba y un abajo. Desde abajo y desde la izquierda y de la periferia tenemos que construir esto. Bien, este sistema se muestra en todos los lugares, evidentemente, y uno de ellos es Asturias. Voy a poner unos pocos ejemplos y voy a ser muy breve para ver cómo esto que llamamos el capitaloceno no es responsabilidad de todo el mundo.
es responsabilidad de un sistema del que algunos se benefician. El impacto en huella ecológica que tiene una persona refugiada que está en la isla de Lesbos en estos momentos, que aguantó la ola de calor, que aguantó las lluvias torrenciales, de las que no nos informen y no sabemos nada, esa vida que vale tanto como cualquier otra, evidentemente está consumiendo menos oxígeno, menos agua, menos de todo que cualquier habitante de Qatar, que cualquier habitante de España, del Estado de España, ¿no? Bueno, el asunto es que este sistema, que es extractivista, que es tecnoindustrial, que tiene un modelo de movilidad, pues en Asturias vemos el efecto que tiene con el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad es un proyecto que sitúa a España, que quiso situar a España a la cabeza de esta forma de movilidad en el mundo, uniendo todas las capitales de provincia. ¿Hubo algún debate previo para decidir que eso se llevara a cabo? No. ¿Hubo algún debate en Asturias para decidir que eso se llevara a cabo? No. Es la típica iniciativa técnica autoritaria. La solución a un problema que no se planteó socialmente, que viene desde arriba, que implica evidentemente a unos intereses que son quienes financian la justificación. Unir por tren de alta velocidad y todo lo que estamos oyendo en Asturias ahora a mí, sinceramente, me resulta un poco ofensivo oyéndolo desde Navia. Carmen, luego os cuenta de ella desde dónde viene y el avatar del viaje. Es así, que se oiga tanto hablar en los medios de comunicación de los beneficios y la necesidad de que llegue el tren de alta velocidad y no se diga una sola palabra de invertir en el tren de vía estrecha, en la FEVE, que comunica, bueno, toda la cornisa asturiana, ¿no? Incluso en este concejo, para los que sois de fuera, que lo sepáis, pasa este tren y no tiene ni siquiera barreras. Hace 2 semanas se llevó por delante un coche. Todos los años muere gente o vacas o lo que sea, porque no hay ni barreras. ¿Qué inversión? Mientras se está pidiendo la inversión en el tren de alta velocidad. Por si fuera poco, con tanto ingeniero que hay en las constructoras y en los ministerios, perforaron un acuífero que salía para León, que es uno de los que nutría el pantano de Barrios de Luna. Retrasó 2 años la obra. Supuso un sobrecoste superior al que tenía la obra del Canal de Panamá cuando el gobierno de Panamá la paró. En Asturias no hubo ni una sola contestación, ni institucional, ni social, ni nada de nada. Ese acuífero, el arreglo que hicieron fue que no saliera por el túnel, que pudieran encauzarlo, pero no para que volviera para ir hacia el sur, sino para donde sea, ¿no? Esa fue la solución. Eso se llama ecocidio. Uy, voy muy mal. Conectado con el tren de alta velocidad está el museo. ¿Os acordáis de la diapositiva de Gijón que nos puso Salvador? El museo. El museo es otra obra exactamente igual. No hubo ningún planteamiento previo de qué necesidad hay, qué hoy podemos hacer para solucionar un problema. No había problema y plantearon como solución hacer ese superpuerto. Y hasta tal punto fue una decisión autoritaria y sin valoración que cuando se acabó la obra, en la prensa, el titular era: ahora hay que ver qué tráficos captamos para el museo. Yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Para ver lo del museo podéis ver el libro de Eduardo Romero, editado por Cambalache, ¿Cómo va a ser la montaña un dios?, donde cuenta muchos de los intríngulis de la construcción del museo y su implicación con el sur global. Es decir, esa obra de Gijón, que supuestamente para las élites económicas significaría un gran avance, aunque en principio no sabían cómo lo iban a lograr, pues impacta directamente en Colombia y en los territorios indígenas, en muchos casos de Colombia, y en el trabajo y la calidad de vida de las personas, y en el ciclo del agua de Colombia, que es el principal tráfico que a día de hoy tiene el puerto del Musel. Y por último, como otro proyecto del capitalismo extractivista que ignora los límites del territorio, está la mina de oro de Salave. También Cambalache publicó ya hace años un libro que se titula El oro de Salave. Este es otro absurdo que nos enlaza con el avance tecnológico, que es el de extraer oro de un sitio que, bueno, tampoco está en escaso. Todas las personas tenemos seguramente dispositivos móviles que ya no usamos en casa y electrónicos. Esos tienen oro. Si se extrajera y se recuperara, saldrían millones, también cientos de toneladas de oro. Pero claro, hay que montar unas plantas para hacerlo. Hay que tener una idea del futuro. Eso que dicen de la economía circular. Deberíamos empezar a practicarlo con nuestros recursos. Bien, voy a acabar aquí. Solamente voy a introducir un poco el tema de la soberanía alimentaria, que como las compañeras de la mesa siguiente de la tarde y las compañeras de
de soberanía alimentaria, biodiversidad y cultura, tenemos aquí, pues nos pueden también ilustrar sobre el asunto, ¿no? Y es que, bueno, la soberanía alimentaria es un concepto muy interesante por dos cuestiones. Una, por las implicaciones políticas, económicas, culturales que plantea. Y dos, porque es un concepto que surge de la sociedad civil. Es un concepto introducido por la vía campesina, el mayor colectivo, digamos, a nivel internacional, en la Cumbre de la Alimentación de 1996, y que viene a decir que todos los pueblos tienen derecho a producir sus alimentos en coherencia con su propia cultura y con sus propios recursos, y a producir lo suficiente para alimentarse y para, bueno, también poder vivir de ello, ¿no? Porque al fin y al cabo, la alimentación es algo que no podemos evitar. Todos los días necesitamos a personas que produzcan alimentos, ¿no? Y todos los días los necesitamos para desayunar, para comer y para cenar, a poder ser. Aunque gran parte de la humanidad, en ese sistema de mercado internacional, con sus patentes, sus latifundios, sus monocultivos, sus semillas supuestamente mejoradas, su comercio que es capaz de ponernos aquí en Asturias manzanas de Chile o de Nueva Zelanda, de donde queramos. Ese comercio no da de comer a 2 de cada 10 personas más o menos. Hay 2.000 millones de personas que no tienen garantizado el acceso a alimentos suficiente y de calidad. Y por supuesto al agua potable, y por supuesto a la educación, y por supuesto a la sanidad. Esos millones de personas son también, la mayor parte de ellas, habitantes del mundo rural o fueron expulsados del mundo rural, ¿no? Entonces la soberanía alimentaria en Asturias, 2 ejemplos con patatas. Uno es el de las patatas viajeras. Un amigo Guzmán, este ganadero, me contó que un amigo suyo, transportista, hace 6 años, una cosa así, llevó un cargamento de patatas al puerto de Amberes. Iban en sacos de 35 kilos. Cuando volvió dijo, oye, ¿hay algo para traer? Sí, pasa por el puerto que están preparando un envío para Madrid, para Mercamadrid. Fue para allá y eran sus patatas, las que él había llevado, los estaban poniendo en sacos de 5 kilos para Mercamadrid. Las patatas viajeras. Eficiencia. Alguien ganó con eso, parece ser, ¿no? La otra, que nos une a Guatemala, y con esto cierro ya el círculo prácticamente, es que hace unos años, una zona de patatas tradicional, como es el occidente de Asturias y Galicia, llegaron patatas que alguien había importado a Canarias desde Guatemala. Guatemala es un país tropical que da 2 cosechas al año. La patata no es precisamente un cultivo tropical, o sea que es alguien de algún finquero desde la zona alta y fría, ¿no? En Guatemala el 60% de los menores sufren desnutrición. El nivel de violencia, supongo que sabéis qué es. Bien. Cualquier proyecto que se enfrenta al extractivismo en Centroamérica, en Colombia, en África, está condenado a la persecución. Las defensoras y defensores de los territorios son objeto de exterminio. No es de desprestigio en las redes, no le ponen a parir en Twitter, no. Los tiros y se acabó. No es Berta Cáceres la última, ni tal, ¿no? Y aquí que hay varias personas que sois defensoras del territorio, fundamentalmente mujeres, pues es la evidencia de que tenemos unas condiciones distintas que no son las del resto del mundo, ni siquiera en la seguridad, ¿no? Bueno, pues la patata que trajeron de esas semillas que trajeron de Guatemala venía también con un parásito al que se llama polilla guatemalteca que destruye todo. Hubo que dejar de plantar patatas en Asturias. Porque trajeron semilla de patatas a un sitio donde había buena patata adaptada al territorio durante generaciones de campesinos y campesinas con un parásito. Eso se llama un atentado también contra la bioseguridad. Es que eso hay que hacerlo porque comercialmente se puede hacer, porque alguien se enriquece, no se puede hacer. Hay límites. Eso es lo que este sistema, al que llamamos capitalismo, y su dominio absoluto sobre la vida no solo de las personas, la vida de todos los seres, la vida de las plantas que nos alimentan, lleva a que estemos abocados a un cambio radical. Y el cambio radical pasa por la cooperación, el colectivismo, la acción colectiva y responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Faustino. Ahora tiene la palabra Carmen. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias, Faustino, por la invitación a participar del Congreso. Estoy muy agradecida de estar aquí. Es la primera charla que como colectivo vamos a dar en el oriente de Asturias, entonces feliz porque así sea.
Y antes de entrar en otro ejemplo más del extractivismo que estamos viviendo en Asturias y en otros lugares del territorio, pues quería contar un poco de mi historia personal. Pero antes de ello, quería preguntaros cuántos de los aquí presentes vivís en un pueblo, y voy a matizar un poco porque pueblo igual te dicen que es un lugar donde viven 50.000 personas, entonces para mí no entra en esa categoría, sino un lugar donde podáis ver perros y gatos sueltos, vacas, ovejas, animales. Entonces, muy bien, somos unos poquitos y poquitas. ¿Y cuántos de los aquí presentes sabéis lo que está pasando con el tema de la transición energética? ¿Os suena algo el tema? Muy bien. También hay unos pocos más, pero vale. Es para tener una referencia de lo que sabéis o la cercanía que tenéis a un pueblo, ¿no? Entonces, por eso, y más siendo pocas las personas que vivís en un pueblo, pues voy a contar un poco de mi historia personal para contextualizar el tema rural y dar entrada al tema de la transición energética. Yo vengo de un pueblo del occidente de Asturias, a 2 horas y media de coche de aquí. Intenté venir en transporte público, pero tendría que venirme ayer e irme mañana, porque serían 9 horas de transporte, con sus horas de espera seguramente en Oviedo. Entonces fue inviable. Y cuando nació mi padre en el 44, pues éramos 90 personas. Vivían 90 personas en el pueblo. Cuando nací yo en el 83, había bajado la población a la mitad. Y actualmente vivimos 11 personas. Yo soy la más joven y la media de edad está en los 70 años. Esa es una de las cosas que padecemos en los pueblos, la despoblación. También en mis 40 años he visto la industrialización tanto de la ganadería como del manejo forestal de primera mano. Y soy la primera generación en mi familia que ha tenido la oportunidad de salir y tener formación universitaria. Y como yo, mucha gente de mi edad, más 10 arriba, 10 abajo, ¿no? Y cuando yo salí, es decir, hay que estudiar e irse fuera. Aquí no hay futuro. Es decir, eso es una creencia colectiva que está como un chip en nuestro subconsciente y nos educaron simplemente para que estudiásemos y nos fuésemos. Porque aquí, en el pueblo, no hay futuro. Y quiero enfatizar eso porque es una clara herida de autoestima que tiene el rural y que precisa ser reconocida para poder ser transformada. Entonces, bueno, yo me voy, hago ingeniería de caminos. Gracias a la cooperación en ámbito internacional consigo verle el lado humano a la ingeniería y consigo verle un significado. Entonces mi trayecto profesional antes de venirme pues ha sido principalmente en Centroamérica y en Brasil. Y en un momento dado siento el llamado de venirme al pueblo. Cuando lo siento, y lo siento fuertemente, en 2012, toda mi familia, todo mi entorno, pero estás loca, estás tola, aquí no hay futuro, pero ¿qué vas a hacer de aquí? Bla, bla, bla. Y bueno, hace casi 5 años, pues me vine a vivir a donde nací, a Lourido, al pueblo donde hoy vivimos 11 personas. Y hace 2 años y medio, pues me enteré de que el territorio que habito, que para poneros ahí en la comarca Oscoseo, que es la más occidental de Asturias, son 7 concejos, 500 kilómetros cuadrados y unas 9.000, 10.000 personas. Pues estamos sobre la amenaza de invasión eólica. Es decir, es como si saliésemos fuera y todas las montañas que vemos a nuestro alrededor están sobre el peligro de la implementación de polígonos industriales eólicos. Pues eso, por casualidad, me entero, porque nadie, ni yo, ni el resto de los que vivíamos allí lo sabíamos. Específicamente en mi pueblo
pues le afectan 3 proyectos, 15 aerogeneradores de entre 180 metros de altura y 200 metros de altura, y como mi pueblo, el resto de los pueblos de la comarca. Por lo bajini, sin ningún tipo de participación de la gente que vivimos allí. Y eso me lleva a tomar acción. Por un lado, porque afortunadamente en mi trayectoria había estado trabajando en temas de justicia social, justicia ambiental, etcétera, en otros territorios, y ahora que había tomado la decisión vital de venirme al pueblo, pues veía eso. Y también por un compromiso ético, por el dolor también que me daba el dejar eso a manos del expolio que os voy a relatar un poco, ¿no? Y lo quiero enlazar con la parte genérica que presentaba Faustino, porque tenemos que reconocer la complejidad del contexto que vivimos, de cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos naturales, la necesidad inminente de hacer una transición energética, y todo esto está basado en la religión, que es el capitalismo. Una religión que se basa en una premisa que es inviable, que es el crecimiento continuo de forma infinita. Eso en un planeta finito no es físicamente factible. Y todas las consecuencias que estamos viendo, entre ellas estar en Tirantes a 7 de octubre en Asturias, o la sequía que hemos vivido en Asturias este año, es fruto, o el incendio que tuvimos hace unos meses en el occidente, es fruto de intentar seguir alimentando algo que es inviable para la vida y también para aquellos pocos que se están enriqueciendo de esto, ¿no? Entonces, o decrecemos o moriremos muy rápido. Entonces, transición energética. Lo primero que quiero decir es que es un timo lo que están queriendo hacer. Y os voy a explicar o dar algunos argumentos que son avalados por científicos como Antonio Turiel, que si no lo conocéis os recomiendo extremadamente que leáis o veáis vídeos de él, porque es capaz de transmitir un tema muy complejo de una forma sencilla y con datos que callan muchas bocas, ¿no? Alicia Valero, que también investiga sobre el tema de agotamiento de recursos, pues científicos como ellos pues dicen por un lado que no se va a poder producir la misma cantidad de energía que consumimos actualmente en nuestra sociedad capitalista. Entonces vamos a tener que echar el freno. Por otro lado, no hay materiales en el mundo para hacer esa transición energética en todos los lugares al mismo tiempo. Por otro lado, no es tan verde como la pintan, porque tienen una alta dependencia con el combustible fósil, porque todos los materiales que son necesarios para hacer un aerogenerador de 180 metros de altura, pues desde la extracción de los minerales, la fabricación, el transporte, la instalación, el mantenimiento, pues hay una dependencia con el combustible fósil. De hecho, hay estudios que muestran, porque todo esto te lo venden, es que con el cambio climático hay que irse, y el agotamiento del petróleo, hay que irse a las energías renovables, que son muy verdes, muy limpias, pero si hiciésemos esta transición, no estamos, ya perdimos el tiempo. Esto hace 30 años sería un debate que se podría hacer, pero actualmente hay estudios que muestran que la transición energética que quieren imponer supondría un pico de emisiones de carbono que ahora mismo no nos la podemos permitir. Además, está basada solamente en la parte eléctrica, que es un 20% de lo que consumimos. Y está confiando en ese tecno-optimismo, que a algunos les interesa, en dos tecnologías que no están desarrolladas. Una es el coche eléctrico y otra es el hidrógeno verde. Vale. Entonces, es un timo porque no soluciona y además porque nos viene a robar. Es decir, estas empresas por 10 megavatios de producción facturan al año casi 3 millones de euros y ofrecen a los ayuntamientos 25.000 euros.
Un ejemplo como el que contaba de Chiapas Faustino ocurrió en un pueblo de Valdés hace poco. Es decir, en 2020, mientras todos estábamos encerrados, los 3 últimos proyectos eólicos que se hicieron entre 2020 y 2021. En Buseco hay vecinos que viven a menos de 1 kilómetro de un aerogenerador de ese tamaño, le cortaron al pico 15 metros, es decir, lo rebanaron, y hay casas que no tienen calle asfaltada. Y hay familias hay una familia que vive en Buseco que tiene dificultades para que vayan sus hijos en transporte a la escuela. Esa es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, el modelo que nos están planteando centralizado, porque es un modelo básicamente donde se produce la energía en algunos lugares, se transporta, es el antiguo modelo fósil, a los grandes centros urbanos o industriales para consumirlo. Ese modelo centralizado no funciona y es un timo. Y lo que se precisaría es, partiendo de un decrecimiento, que lo necesitamos hacer sí o sí, no basta con poner placas solares en nuestros tejados, tenemos que hacer un cambio de paradigma económico, social, político, de decrecimiento si queremos seguir vivos en el planeta. Y en Asturias, pues básicamente la realidad que tenemos es que todo lo que hay eólico está en el occidente y todo lo que quieren imponer pues es para el occidente. Como territorio que hablan de sacrificio, que es una realidad que vivimos en Asturias y que vivimos en todo el territorio español, ya sea con eólico o con fotovoltaica, en algunos lugares en una parte, o en otros en otra, pero que nos afecta a todos y todos, independientemente de si estamos sobre la amenaza de verlo en nuestra ventana o no. Y tiene unos impactos que nos están echando del territorio. ¿Por qué? A nivel ambiental tiene un impacto muy severo, principalmente en aves y en murciélagos, un impacto en la flora y en el suelo por todos los desmontes y terraplenes que hay que hacer para las vías de acceso y las líneas de evacuación, un impacto sobre el patrimonio cultural que tenemos en nuestros cordales de túmulos, campamentos romanos, etcétera. Entonces, por un lado, el medio ambiente se vería afectado, por otro lado, a nivel humano, de la gente rural que actualmente vivimos en el pueblo, pues estaríamos sobre la contaminación visual por las noches, la contaminación acústica. Yo actualmente vivo al lado de un complejo eólico de 3 eólicos de unos 150 metros de altura. No los veo porque hay una montaña que los tapa, pero sí los escucho. Y estoy a 2,5 kilómetros. Y hay sobre 50 pueblos que estarían a menos de 1 kilómetro. Y por otro lado, nuestras oportunidades socioeconómicas bajan. La cobertura, ya la escasa cobertura telefónica, etcétera, pues se vería impactada. En términos de ganadería también hay impactos. En términos turísticos, la comarca Oscoseo, la cuna del turismo rural que está en Taramundi, pues Taramundi es el concejo asturiano más amenazado de toda Asturias, entonces pasará del turismo rural al turismo eólico, si esto viene. Y en definitiva lo que están haciendo es echarnos con la justificativa del cambio climático y con que sí o sí Barbón te dice que hay que producir energía para el centro de Asturias y las empresas electrointensivas que tenemos en Asturias. Entonces, sí, ya estoy concluyendo. Entonces eso nos hizo movilizarnos. Empezamos 2 personas y desde 2021 pues hemos hecho diferentes acciones de visibilización porque la gente no lo sabía y aún hay gente que no lo sabe. De incidencia política, tanto a nivel comunitario, es decir, es un movimiento político, apartidista, pero político. Realmente estamos creando conciencia política y social. Y articulándonos con otros colectivos que están sobre la misma amenaza o
que son sensibles a lo que estamos viviendo. Y actualmente, y como en otros territorios también está pasando, tenemos que entrar en la vía judicial, porque la vía administrativa, a pesar de todas las alegaciones presentadas, las ignoran completamente, los proyectos dejan muchísimo que desear y están, es decir, corriendo con las prisas y no haciendo las cosas bien como deberían hacer. Entonces, Galicia ya ha entrado en procesos judiciales, Cantabria también, León también, y nosotros nos estamos preparando. Evidentemente, nosotros tenemos, cuando empezamos eran 19 proyectos los que había en la comarca. Ahora mismo hay en torno a 15 proyectos. No tenemos capacidad de entrar en 15 procesos judiciales, pero sí que estamos organizándonos junto a la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica para realizar una campaña de recaudación de fondos colectiva para entrar en esa vía judicial, porque si no, tenemos claro que vamos a ver muchos más de los que nos gustaría y no queremos. Entonces, estos ejemplos que hemos dado, ¿no?, nos afectan a todos y a todas. Y el energético nos afecta a todas y a todos, independientemente de que vivamos afectados por un proyecto o no. Porque es un timo, es decir, es una solución que no es una solución. Es una solución que va a beneficiar unos bolsillos, que además no lo dije, las empresas que van a construir esos proyectos o que los están promoviendo van a recibir capital público de fondos europeos. Entonces es el chollo perfecto. Hay inversión pública y después el lucro es privado. Entonces, esto nos afecta a todas y estamos en un momento crucial histórico, donde el futuro o el no futuro depende de lo que hagamos hoy. Y todas las personas aquí presentes tenemos capacidad de posicionarnos en nuestra forma de comprar, en nuestra forma de relacionarnos, en participando o no de colectivos, en las aulas, ya sean universitarias o de enseñanza media. Y el rural es imprescindible para el cambio que necesitamos. Ante un desabastecimiento de alimento y de energía, que es bastante probable, si seguimos así, la capacidad de resiliencia será mucho mayor en los pueblos que estaremos cerca de la tierra que los que vivís en una ciudad o en un ambiente urbano. Entonces, mi apelo es a que tomemos conciencia, tomemos acción y que seamos parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias.